Buenas tardes, vamos hoy a trabajar el tema para control de calidad de selección de las cartas. Bueno, entonces las cartas la selección de las cartas de control comienza de la siguiente manera, como ustedes pueden ver aquí en el manual del apéndice C. Entonces tenemos inicialmente que hay que, en este cuadro, que estoy hablando aquí con la manito, determinar la característica a ser graficada o a ser controlada, ¿no? Si quieren traducirla de otra manera o darle otra connotación a ser controlada. Entonces, ¿qué características pueden haber? Pueden haber cosas como, por ejemplo, ya lo hemos hablado, pero lo repito, pueden haber cosas como, por ejemplo, la medida de algo, que se vaya a utilizar una regla, por ejemplo, un metro, un flexómetro, un pie de rey, un calibrador, etcétera. Entonces, esa sería una forma. Entonces, esa característica que repito, puede ser una variable, o en este caso que hago que medir. ¿Qué otra variable pueden haber? Temperatura, presión, nivel, o sea, la distancia también, la cantidad, volumen, peso, ¿sí? Lo que hablamos en algún momento, el MKS, longitud, distancia, tiempo. También se puede medir, claro, tiempo, se puede medir también. Entonces aquí tenemos dos cosas. Los datos pueden ser variables o no. En este caso vamos a mirar los que sí, porque voy a hacer primero la parte de abajo porque nos comenzamos con cartas de control por variables. Entonces decimos que sí, los datos son variables. Vemos aquí esas variables. Las variables, repetimos, es que se controlan a través de instrumentos de medición. Recordar también aquí en este momento que existen unas cosas que se llaman las galgas, un aparato que puede medir una longitud, una distancia, por ejemplo, un diámetro, normalmente para diámetros, para longitudes, etcétera, se usan las galgas. Y la galga, a pesar de que nos mide una variable, se controla como atributo. Entonces, en ese caso, cuando tengo un instrumento de medición que tenga medida, una escala, lo vamos a hacer por variables. Cuando no, sería ya automáticamente por atributos que se realiza el control. Entonces tenemos los datos que son variables, dice sí, y entonces pregunta aquí, en este que ustedes tienen también allá en sus casas, tienen los datos son homogéneos por naturaleza o no son conductivos a sus muestreos de sus grupos, ejemplo, lotes químicos, lotes de pintura, etcétera. Bien, observemos esa característica que coloca ahí en este rombo. Nos está diciendo que los datos, por ejemplo, que si yo tomo solo una muestrica de algo, ya representa toda una población. Observemos que los datos son homogéneos, significa, por ejemplo, el agua de una piscina. ¿Sí? Por ejemplo, voy a mirar la cantidad de coliformes que hay en el agua de una piscina. Entonces, ¿qué saco? Con una cucharada de muestra de esa agua, con una sola cucharada de muestra, sé cómo está la piscina. ¿Por qué? Porque el agua de la piscina es homogénea. Es decir, en cualquier lugar donde yo tome el agua, ¿sí? Se supone va a ser similar. Entonces también hay, por ejemplo, pintura, un grupo de pintura. Usted coge un galón de pintura, si toma una muestra, obviamente lo agita y lo vuelve homogéneo, y toma esa muestra de pintura, esa pintura, la cantidad que tome va a representar todo el contenido de un litro, de un galón o de un bidón de 250 litros o 250 galones perfectamente. Con eso se dice que es homogéneo. Recuerden que en química ustedes vean una cosa que se llama sustancia homogénea y hay otra que son, por ejemplo, los soles y los geles, de las soluciones. Entonces, para poderlos volver homogéneos, ¿qué hacían? Los agitaban, y eso se volvió homogéneo y se puede aplicar. Entonces, en ese caso también tocaría hacer lo mismo, agitarlos si se toma una muestra y está representando toda la población que está en ese contenido. Entonces, eso es lo que está preguntando, haciendo la pregunta. Si no conducen a subgrupos, ¿sí? No hay necesidad de tomar varias muestras de una pintura para saber cómo está la pintura. Con una sola basta. En ese caso, que dice sí, si digamos que tomo de una pintura, de un tanque de agua, imagínese usted trabajar en el acueducto, voy a tomar la muestra para saber cuántos coliformes tiene o qué cantidad de parásitos tiene el agua. Entonces tomo la piscina, ¿cierto? Tomo la muestra con una sola. Se usa una gráfica de lecturas individuales que se llama XMR, o sea, medianas, y MR significa promedio móvil, o sea, media o promedio y promedio móvil, que esa es la que haré más adelante en Excel. Entonces utilizaríamos una carta de ese estilo. Entonces, ejemplo,
una muestra de pintura, la piscina, el tema de, por ejemplo, el agua de una laguna, si usted trabajara, por ejemplo, en la CAR, si trabajas en la CAR, entonces tienes que ir allá, tomar una muestra del lago, por ejemplo, no sé, del lago Calima, o del lago, bueno, aquí sería en Cundinamarca, de una laguna, tomas un tarro de esa laguna y se sabe cómo está el agua de esa laguna. Entonces eso sería para carta XMR. Bien, vamos a irnos por el lado de no, aquí en el gráfico. Entonces aquí pregunta, la siguiente pregunta. ¿Pueden los promedios de los grupos ser calculados de forma conveniente? O más bien, en la versión de inglés lo explica más fácil, se pueden calcular fácilmente los promedios. Entonces decimos no se pueden calcular fácilmente, es difícil, no tengo los medios más bien. Por ejemplo, no tengo un computador, no tengo una calculadora. O el operario que está en la planta y que me va a tomar la muestra no está capacitado, no sabe usar una calculadora, no tiene un computador. Entonces más bien es lo que va a tomar los datos, pero no necesitas calcular ningún promedio. Entonces si es difícil calcular el promedio o no conviene calcularlo, porque es un proceso que tiene una gran variación pero no afecta mucho, entonces podemos usar una gráfica de medianas, recordando que la mediana es de un conjunto impar de datos, es el de la mitad, en ordenados obviamente, es el dato que queda en la mitad, y de un conjunto par de datos es el promedio de los dos datos intermedios, por ejemplo de 10 datos sería el 5 y el 6, pero si son 9 datos sería el dato número, si no estoy mal, el número 5, que es el que queda en toda la mitad. Bien, ahora digamos que sí, ya dijimos que no, ahora dijimos sí, yo puedo calcular fácilmente el promedio, tengo la calculadora, tengo un computador, sé calcularlo fácilmente también, se me facilita. Entonces pregunta, ¿el tamaño del subgrupo es mayor a 9? ¿Sí? Pero más conviene, como en el caso del Excel, si tenemos 10, 15, 20 datos por subgrupo, utilizar la carta XS. Aquí está la carta XS. Recuerda, ¿qué es XS? X es la carta promedio y S la desviación estándar. Entonces vamos a graficar la X y la S de la desviación estándar, que esa fue la que ustedes hicieron de tarea. Muy bien. Entonces aquí ya podemos hacer, o sea, si es mayor que 10, que 9 datos, perdón, lo más conveniente, no lo obligatorio, es utilizar la carta XS. Bien, si no, o sea, si la muestra basta 9 datos, por ejemplo, 5 datos, 4 datos, qué sé yo, 7 datos. Entonces pregunta aquí, ¿se puede calcular fácilmente, estoy parafraseando, calcular fácilmente la desviación estándar? ¿Sí? La S es la desviación estándar de cada subgrupo. Sí se puede, yo tengo una calculadora científica, la persona sabe tomar el dato, o tengo el computador, entonces, si es así, si es fácil calcular la desviación estándar, haga la gráfica XS. Observe que la gráfica XS es más precisa que la XR por una sola razón, porque el rango es el mayor número menos el menor número de un grupo de datos, mientras que la desviación estándar me mide la variación del grupo, es un dato mucho más preciso de dispersión de los datos, de amplitud de los datos. La desviación estándar es mucho más precisa que el rango. Por esa razón, sugiere el manual que tomemos la XS en vez de la XR. Sin embargo, tenemos la opción de la XR, que fue la que yo hice en el video anterior. Entonces, cuando no me es fácil calcular la desviación estándar, pues puedo utilizar perfectamente una gráfica XR a pesar de que el grupo sea menor que 9, o por ejemplo el tamaño de sus grupos es mayor que 9, de 9 o mayor. Entonces, a pesar de que tenga grupos de ese tamaño, puedo utilizar las dos, observen cualquiera de las dos. ¿Cuál es mejor? Si se puede, más precisa es la XS, o sea, la que ustedes hicieron en el trabajo. Bien, hasta ahí hemos seleccionado 4 cartas, recordémoslas. XR, XS, esas nos miden variación, o sea, nos miden la variable promedio y nos miden la variación a través de 2 cosas, el rango o la desviación estándar, la XS en este caso. Está la de medianas, que simplemente me va a mostrar un promedio. ¿Dónde uso la de medianas, profe? Ustedes me preguntan, bueno, ¿y dónde usamos la de medianas? ¿Cuándo usamos la XS? Bien, si necesito mucha precisión en el proceso, ejemplo, las piezas que estamos mirando allá cuando hicimos el taller que ustedes midieron, necesita precisión. ¿Por qué? Porque si esa pieza no encaja una con la otra, pues la pieza se cae y no se puede armar el muñequito, suponiendo que fueran
lo que estábamos haciendo los Legos. O estoy trabajando en una empresa que produce tornillos, que produce tuercas, que produce algo de precisión. En esos casos, cuando necesito la precisión, lo mejor es utilizar la XS o la XR. Pero la mediana es cuando utilizarla, cuando no necesita precisión. Voy a poner un ejemplo. La ropa. Entonces, ustedes van y compran una ropa talla M, ¿sí? Y una camisa, digamos, yo tengo pues esta camisa. Entonces, no, que esta es talla M o talla S, lo que sea. Y voy a otro lugar de otra marca y me dicen, no, esa también es talla S, pero usted la ve más grande. Y siempre pasa ese fenómeno, pero esta es S, pero se ve más grande, no sé qué. El vendedor da una explicación y dice, no, pues eso es la horma, no sé qué, también pasa en los zapatos, no es que es la horma. ¿Por qué? Porque la ropa no se necesita una precisión. El cuerpo humano no es preciso que todos midan exactamente lo mismo. No es así, entonces ahí no requiere una precisión de milímetros, de décimas de milímetros, nada de eso. Con saber que por ejemplo, que el brazo, la circunferencia del brazo de una camisa mide 30, 40, con eso es suficiente. Entonces usted puede utilizar ahí carta de medianas. ¿Por qué? Porque la medida va a ser, por ejemplo, 40.1, 40.2, 40, 40.3. Entonces miden en centímetros inclusive, o 40 y medio, o 39 y medio, o 40, pero la precisión de eso no tiene mucho sentido calcularla porque el objetivo final de ese producto no requiere una precisión. Entonces podemos utilizar una carta de medianas. Otro ejemplo, las carnes. Entonces estamos pesando carne en un matadero. Entonces la idea es sacarlo en trozos de más o menos de libra, pero como yo les digo, más o menos de libra. ¿Sí? Al final necesitamos saber cuántas toneladas de carne se procesan, pero cada trozo que sea libre, entonces van cortando. Pero no, es que si se pasó por 2 gramos, por 3 gramos, no importa, o sea, con la mediana es suficiente. Porque el proceso no requiere un control tan estricto para que sea de la NASA, pues, o que vaya en un vehículo, que vaya en algo que vaya a dañar o que sea de precisión. Entonces se puede utilizar la de medianas. Entonces ya vimos dónde se puede utilizar la de medianas, la de MR, XMR ya la dijimos también para muestras homogéneas. Y entonces las dos que sí son más precisas de las variables son la XR y la XS. ¿Cuál es más precisa de todas? En orden. La XS es la más precisa, la XR le sigue. Seguiría la de medianas, porque está graficando medianas. Y por último sería la de X y promedio móvil, que es, como su nombre indica, solo con una muestra. Este solo se toma una muestra. El tamaño de muestra de una gráfica XMR es 1. Bien, esa es la primera parte para las gráficas de control por variables. Veamos este letrerito que dice aquí, es muy importante, este letrero que estoy señalando aquí con el mouse, dice, esto asume, o este diagrama asume, que su sistema de medición está evaluado, calibrado y controlado. Ahí de pronto lo tradujeron de otra manera, pero básicamente es apropiado, significa que está calibrado, ya sabemos que tiene trazabilidad metrológica, que la gente suya sabe medir. Recuerda que el sistema de medición está compuesto por el operador, que es el que mide las piezas, el instrumento y las piezas que mide, que ya son lo que genera el proceso. Entonces, ese sistema de medición ya tiene un estudio, se le hizo un estudio de linealidad, un RIR, ya saben qué es eso. Se le dicen todas esas cosas y entonces yo puedo estar confiado de que cuando estoy midiendo bien. Y ahí sí ya puedo utilizar este esquema para seleccionar las cartas. Devolvámonos ahora a la parte de las cartas por atributos. Bien. En la parte superior entonces encontramos que los datos no son variables. Vamos a tomar el no. No son variables. Entonces, ¿cuáles son los datos que no son variables? Vamos a hablar de eso. Entonces, por ejemplo, si está bien o mal. Usted solamente quiere saber si cumple o no cumple, si pasó o no pasó, si está bien o mal. Esos son variables. Simplemente el pasa o no pasa es variable. Por ejemplo, midiendo con la galga, nuevamente. Si yo mido con una galga, pasa o no pasa, yo no estoy haciendo, a pesar de que estoy haciendo la medida de una variable, el control se me vuelve por atributos. ¿Por qué? Porque estoy diciendo está bueno o está malo. Y en ese sentido se volvió por atributos. ¿Qué otras cosas se pueden utilizar atributos? Por ejemplo, me gusta o no me gusta, está feo o está bonito. Por ejemplo, con la palma de la mano se puede mirar si está suave o está áspero. Con el gusto se puede probar si está ácido o está dulce, o si está rico y está feo. Ese tipo de cosas se pueden mirar
con los sentidos. Otras son los sentidos de la vista. El sentido de la vista podemos utilizar para, en la industria automotriz, por ejemplo, ustedes dirán, ¿pero qué? Pues las cosas de apariencia, ¿se ve bien o se ve mal? Entonces en un vehículo, por ejemplo, que quedó mal pintado, las personas detectan una marca por allá y lo marcan con una tiza. Eso es porque algo quedó mal y hay que corregirlo. Y ese tipo de controles se llama control por atributos. Atributos los detectamos con los sentidos, entonces con la vista, puede ser también el olfato, puede ser el tacto, el oído también, por ejemplo, suena bonito, suena feo. Hay inclusive una película que tiene unas monedas y la persona sabe si es de oro o si no es de oro por el sonido que hace. Entonces, también es una manera de hacer un control. Todos los sentidos se pueden utilizar para hacer el control de calidad. Entonces, volvamos aquí a nuestro diagrama. Entonces, en este rombo vamos a encontrar que si nos interesa controlar las unidades no conformes. Las unidades no conformes son la unidad. ¿Está bien o está mal? O sea, por ejemplo, dice porcentaje de partes malas. Entonces quiere decir que ahí vamos a controlar si la pieza está bien o mal. ¿Sí? Digámosle que sí, vamos a este rombo que está aquí. Entonces, el tamaño de la muestra es constante, es decir, todas las veces puedo mirar 9 cosas, o todas las veces puedo mirar 5 cosas, o todas las veces puedo mirar 10 cosas. Si es constante, debo utilizar una carta NP o P. La carta P me sirve para tamaño muestra que es constante. Y la carta NP solamente se usa para tamaño muestra constante. La NP se usa para, repito, la NP para tamaño muestra constante. Esa no se puede utilizar para tamaño muestra variable. Fíjense ustedes que si la muestra no es constante, o sea, por ejemplo, unas veces tomo 20, otras 10, otras 5, otras 8, porque se producen esas unidades. Estamos en una panadería y vamos a ver con una panadería, no como Bimbo, sino una panadería más pequeña. Entonces, estoy haciendo panes de uno y de los otros. Entonces, pregunta la calidad del pan. Entonces, por ejemplo, vamos a pesar el pan. Entonces tomamos el pan y decimos, bueno, ¿este pasa o no pasa? Entonces a veces cojo 10 panes, a veces cojo 3 panes, a veces cojo 5 panes. En ese caso puedo utilizar una carta P. La carta P también es para muestra variable. Si es constante, puedo utilizar una carta P o una carta NP. La NP es constante únicamente. Muy bien. Entonces esto es para esta parte que está aquí, que estoy subrayando con el mouse, con la manito del mouse, es para simplemente controlar si está bueno o está malo, pero no me dice en ningún momento qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo del pan. Por ejemplo, el pan no solamente no pesa, sino que sabe feo o tiene algo, tiene alguna cosa que no debe ir en el pan, se pueden imaginar. O en un carro. El carro está malo, pero no nos está diciendo por qué está malo. Entonces, si le falta una llanta, si le está dañado un vidrio, si está dañada una farola, no nos dice. Entonces, en esta parte simplemente vamos a controlar cuántas unidades salen malas de un lote grande. Ahora bien, vamos a no quiero controlar, aparte de, no quiero controlar las unidades, sino que quiero controlar las no conformidades. Entonces, por ejemplo, en un carro, le falta una llanta, es una no conformidad. Le falta un vidrio, una conformidad. Está rayada la pintura, es otra no conformidad. Le faltan tornillos, otra no conformidad. Entonces son problemas por cada unidad, por cada pieza que existe ahí. Entonces en un equipo de sonido, entonces no suena, le falta un botón, quedó rayado, son problemas que tiene. O en una prenda de vestir, por ejemplo, se usa mucho este tipo de cartas. Entonces, por ejemplo, no tiene botón, está descosido, está manchado, está desleído, no está alineada la urdimbre y la trama. Esos son problemas de cada producto. Entonces, para el número de productos están las de NP y P. Pero para las no conformidades que están dentro de cada producto se utiliza una C o una U. Ahora bien, como en el caso anterior, el tamaño muestra es constante, es decir, que siempre voy a hacer un control de calidad de prendas, por ejemplo, de vestir de estas camisas. Entonces yo tomo siempre 10 camisas, 10 camisas, 10 camisas. Si es así, puedo utilizar una C o una U. ¿Sí? Una carta C o una U, que después veremos su realización. Y si no es así, o sea, si el tamaño muestra varía, o sea que a veces tomo 5 camisas, a veces tomo 8, a veces tomo 20, etc. Entonces voy a utilizar una gráfica U. Entonces vamos a hacer una conclusión de esta parte del manual. La parte izquierda, o sea, NP y P, es para unidades enteras que están buenas o malas. Y la parte derecha, o sea, la C y la U, las cartas C y U, es para dentro de cada producto que está mal, que son cosas diferentes.
Las cartas que son de tamaño muestra constantes obligatorio es la NP y la C. La C y la NP son de tamaño muestra constante, o sea, siempre 10, 10, 10 o 20, 20, 20, no lo que sea. Mientras que la P y la U son de tamaño muestra variable, es que a veces pueden tomar diferentes tamaños de muestra. Bien, esto no es todo, es decir, este diagrama nos muestra esto, pero hay que decir otras cosas. Primero, en una empresa que va a implementar control de calidad a través de atributos, normalmente las cartas se usan combinadas, es decir, estoy utilizando, por ejemplo, una carta P y una U al tiempo, en el mismo tiempo, o sea, no solamente miro el número de unidades que me salen malas, sino que también miro de esas unidades cuántas tienen problemas por falta de botón, cuántas por falta de costura, cuántas porque está trozada, cuántas porque está rota. Entonces uso la carta P y la U combinadas o la NP y la C combinadas. O de pronto, observen lo siguiente porque depende si el tamaño es constante o variable. Entonces normalmente la gente para el control por atributos se va por P y U porque sirven para tamaño muestra variable y sirven para tamaño muestra constante. Eso es de las cartas de control. Ya continuamos con la elaboración de la carta XMR que les había comentado al principio. Bueno, vamos a seguir con el tema de la carta de lecturas móviles o lecturas individuales y pues obviamente se puede sacar el promedio y rango móvil, por eso se llama XMR, o sea, se toma un dato que se puede promediar después, por eso es la X de pronto, y MR que es promedio móvil, se va a ir moviendo, perdón, rango móvil que es el que se va a ir moviendo. Entonces, para ello también podemos hacer una tabla como la hemos hecho anteriormente aquí en el Excel. Vamos a agregar una hoja y en esa hoja vamos a encontrar una, digamos, X-MR, ¿verdad? Que es la que vamos a graficar. Bien, entonces vamos a tener también las características, por ejemplo, la hora, vamos a colocar aquí, comenzando desde las 6, por ejemplo, las 7, 8, etcétera. ¿Qué vamos a medir en esta carta? Bueno, ya hemos hablado que puede ser algo homogéneo, algo que es estar homogéneo. Entonces, suponiendo que yo estoy fabricando baldosines. Entonces, ustedes saben que el baldosín se mete en un horno a 1000 y pico de grados. Vamos a suponer una temperatura 1400 grados. Y hay una variación normalmente, porque el horno pues a veces deja de calentar porque se pasó la temperatura, entonces la termocupla genera una señal y esa señal hace que haya un actuador y entonces deja de calentar para que se mantenga en un rango, ¿no? En un rango de 10, no sé, de 10 grados, de 20 grados, según el tipo de horno y según el tipo de recocido que se necesite en el baldosín. Entonces tenemos esos valores para suponer. Vamos también a suponer que se toma las horas que están aquí en esta carta, va de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, pero ustedes pueden hacer muestras cada media hora, pero usted dice, por ejemplo, no, hágamela cada hora, bueno, depende. Con una carta XMR lo mejor sería hacerlas por ahí cada media hora, hacer varias muestras. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, vamos a controlar la temperatura. Aquí vamos a colocar la palabra temperatura. Sabiendo, por supuesto, que la temperatura que estamos mencionando, ya lo dijimos, está comprendida entre 1490 y 1510 grados. Eso debe ser la temperatura. Entonces, vamos a colocar aquí 1495, por ejemplo, en grados centígrados, ¿sí? A las 7 de la mañana dio 1498, a las 8 de la mañana dio 1503, aquí 1510, por ejemplo, 1492, 1495, 1495, se repitió, 1506, 1505, 1501, 1499, 1498, 1495. Bien, esa fue la temperatura que se obtuvo. Fíjense, fue un solo dato que se obtuvo en el caso de esa temperatura que vamos a controlar.
Se puede sacar, claro, por supuesto, aquí el promedio, que también lo vamos a graficar, promedio. Entonces, obviamente, el promedio sería el promedio de estos valores de 6 a 6 de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y como otras veces ya hemos hecho, por favor lo hacen ustedes también, es fijar los datos para que nos quede con el F4 para que el promedio se mantenga y poder así graficarlo. Bien, vamos a copiarlos. Vamos a copiar este dato y así tendríamos la línea para trazar una línea de promedio. Y hasta ahí no hay problema. ¿Qué otra cosa tendríamos? Tendríamos que calcular el rango también. El rango, que es el que nos interesa. Pero este sería rango, pero móvil. Rango móvil. Bien, en el primero no hay rango, porque pues es un solo dato. Pero en el segundo es el valor absoluto, ¿cierto? El entero, el valor absoluto, ABS, el valor absoluto de esto puede ser menos este. Entonces lo que sea negativo no importa porque nos muestra el rango que hubo. Aquí tenemos el rango. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el primer dato varió 3, porque entre 98 y 95 hay 3. En el siguiente varió 5, en el siguiente 7. En el siguiente varió 18 grados porque se fue de 1510 a 1492. Pero está dentro de los rangos que dijimos al principio, etcétera. Aquí hubo 0 porque no hubo variación de ese rango, etcétera. Aquí hay 11, etcétera. Así sucesivamente. Entonces tenemos los rangos. Bien, vamos ahora a mirar cómo se hace para calcular los límites de control. Hay tantos límites de control de uno como del otro, entonces nos podemos ayudar de nuestro libro del apéndice E que habíamos hablado, en el cual encontramos los límites de control y cómo se calculan. Entonces vamos al libro que ustedes tienen en inglés. En la parte de abajo del apéndice E encontramos cartas individuales o muestras individuales. Tenemos los X y tenemos los rangos. Entonces tenemos en la parte inferior, vamos a encontrar la fórmula para el caso de la X: upper control limit de X, lower control limit de X, límite superior y límite inferior respectivamente sería X doble barra, o sea, o X promedio, más o menos E2 por R. Bien, E2 lo tenemos acá, que sería 2.66. Tomamos 2.66 porque es para dos datos, no existe para uno. Y fíjense ustedes que para calcular el rango móvil se usan dos datos. O sea, el primer dato no tiene rango, pero el segundo dato sí se compara contra el primero. Entonces se toman dos datos allí y por eso tomamos 2. Este de 3 es 0 y de 4 es este valor. Bien, entonces el límite superior de control para R, upper control limit de R, de 4 por R tenemos el valor, y límite inferior de control es de 3 por R, pero como es 0, pues daría 0 automáticamente. Esos valores los vamos a colocar acá para que no se nos olviden, y vamos a crear en nuestra tabla de Excel, vamos a crear los campos para colocar los límites respectivos. Bien, vamos a insertar aquí esos datos. Entonces nos queda límite superior de control de X, límite inferior de control de X. Entonces tenemos la temperatura, que es lo que vamos a medir, y los límites, y tenemos el valor promedio y el límite inferior. Tenemos también en la parte inferior, entonces tenemos el rango que se movió, ese es el dato simplemente. Vamos a colocar el límite superior de control del rango. Vamos a colocar aquí el promedio, ¿cierto? O rango promedio, como queramos, rango promedio, para que nos quede claro acá. Aquí a este le ponemos promedio de temperatura, claro, le podemos poner promedio de temperatura. Y nos vamos construyendo nuestra tabla. Y vamos a colocar entre el límite superior, el límite inferior de control de R. Y vamos a subrayarla también, que quede identificada, que quede identificado bien. Bien, vamos a colocar aquí este amarillo que voy a colocar aquí, este color amarillo es
es de la variable que estoy contando, que es la temperatura, y el rango lo voy a dejar en blanco a propósito. Vamos a hacer entonces las fórmulas para los límites de control. Entonces el primer límite de control, que es más, ¿cierto? Promedio más el E2, pero E2 nos vale, decíamos, 2.66. Entonces 2.66 por el rango promedio. No lo hemos calculado, voy a referenciar la celda, ya lo calculamos por el rango promedio. Ese va a ser el valor. Vamos a hacer el del rango promedio, lo podemos copiar en este momento. Nos da igual porque R promedio vale 0. Y el límite inferior sería más esto menos 2.66, que es lo que vale 2 por el rango promedio, que es este que está acá. También referenciamos la celda y podemos copiar. En este momento todos los valores están iguales, pero vamos a calcular el rango promedio para que haya también variación en los límites superior e inferior de la variable X, que es la temperatura que estamos controlando. Entonces sería más promedio. Marcamos las celdas, las promedio. Y lo que vamos a hacer también es, como siempre, fijar. Como en el caso del promedio de la X. Fijamos. Tenemos nuestro rango promedio y fíjense que ya los valores de los límites de control de X cambiaron. Mira, 1502 es el límite superior, el promedio es 1499 en la mitad y 1486 es el inferior. Voy a quitar los decimales enmascarándolos, pero recuerde que el sistema sigue trabajando con dos decimales, no con dos, sino con todos los decimales que tengan en Excel, que pues es la mejor práctica en realidad. Ahí colocamos ya quitando los decimales para verlo más estéticamente un poco bueno. Vamos a calcular el límite inferior de R. Entonces, ¿qué? Es de 3 por R. Entonces, de 3, que es 0 por R promedio, que es este. Obviamente nos va a dar 0. Lo voy a colocar solamente para recordar que la fórmula se hizo. Y aquí sería el límite superior es de 4 más de 4, correcto, que es 3.67 por el rango promedio, que es 4.83, lo fijamos, pues tenemos 15. Fíjense el promedio tan bajito. Si quieren, verifiquemos acá el valor. 3.267 es el de 4, correcto. Y el límite superior de control es de 4, por lo que está bien calculado. Entonces fíjense ustedes que nos da 15 la variación, 15 en el límite superior. Bien, vamos a graficar al igual que lo hicimos con la gráfica XR anterior. Entonces vamos a insertar la gráfica de control X. Ya aquí dejamos unos espacios, dejemos espacios para poder insertarla. Insertar gráfico de líneas punteadas, preferiblemente acomodamos, como les había comentado en la otra gráfica, alineamos más o menos al tamaño de las celdas de la parte inferior para que quede alineado, y vamos a seleccionar los datos. Entonces agregamos el primer valor de la serie, vamos a agregar la temperatura, ahí nos quedó de color azul, perfecto. Vamos a agregar también en los valores, en la variable de valores, el límite superior de control, perfecto, ya quedó. Agregamos también el límite, el promedio, o sea, el dato promedio de la temperatura, como estuvo. Ahí vemos una barra gris. Y agregamos por último, en los valores, el límite inferior de control de la temperatura. Y de esta manera queda completo nuestro gráfico. Editamos las horas acá para que nos dé de qué hora a qué hora fue que se realizó, o que se están mostrando los datos, para que saber a qué horas fue. Y terminamos. Aquí pues le podemos poner en el título, sería gráfico, simplemente temperatura. Es gráfico X, sí, pero temperatura gráfica X. Gráfica X, que es nuestra gráfica de promedio, ¿verdad? Gráfica de promedio, perfecto. Tenemos la temperatura. Vamos entonces a copiar la gráfica de temperatura para hacer también la gráfica de rangos. Control C, la pegamos, Control V,
y la montamos una sobre la otra porque necesitamos realmente que nos dé, pues, que las horas se van a ver en la parte de abajo. Vamos a cambiar aquí el dato, entonces sería rango móvil. Quitamos vamos a quitar las series, quitamos las series y comenzamos a agregar las series una a una. Agregamos la primera serie que va desde 0 hasta las 18. Observen que el primer dato no lo muestra porque pues no hay dato como tal, así quedaría bien. Aceptar. Vamos a agregar la segunda, que es el rango, el límite superior de control del rango. Agregamos límite superior de control del rango. Quitemos esta que queremos agregar. Eso es. La siguiente serie es esta. Nuevamente es el valor. Agregar la siguiente serie, que es el rango promedio. Ahí vemos. Y ahora digamos la última, a pesar de que sabemos que es 0, pero pues para que la grafique, que es el límite inferior de control. Editamos el eje de datos para que nos queden las horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y tenemos nuestro rango, nuestro promedio rango. Entonces, digamos, la interpretación es que aquí esto se salió fuera de control el rango. Miremos qué fue lo que pasó desde la mañana, que decíamos. Entonces, vamos a mover un poco esta gráfica a la derecha para que alinee bien. Más pequeño, un poco alinea mejor. Eso es. Entonces, ¿qué pasó a las 10 de la mañana? Observemos que la variación fue de 18 grados, o sea que hubo algún problema en ese momento y el horno se calentó demasiado, o se redujo demasiado la temperatura, se subió. Miremos qué fue lo que pasó. Estábamos en estos grados aquí, este valor que está acá, y se bajó la temperatura demasiado. Entonces observemos lo que pasa. Están los datos de la X, está en 1510 y se bajó a 1492, un descenso en la temperatura de 18 grados. Algo pasó en ese proceso, habría que investigar, porque pues las baldosas en ese momento pueden, por ejemplo, salir quebradas porque la temperatura se eleva, o no salen con el brillo que requiere el cliente, salen opacas, alguna cosa que pasó y va a afectar el producto final. Es posible que eso pase en esta muestra. Lo mismo aquí cuando se bajó a 0 la variación, aunque esto sería lo ideal cuando está en 0 el rango, porque quiere decir que no hubo variación de un momento a otro. Observemos que eso pasó, estaba en esta temperatura y siguió en el mismo punto, estaba en 1495 y siguió en 1495, no hubo variación, entonces fue constante. Esto normalmente no pasa, pero pues de vez en cuando sí puede pasar eso. Bien, entonces esta sería la gráfica XMR que ustedes pues también deben elaborar, y como tarea les queda hacer la carta de medianas, que es esa gráfica es más sencilla. les queda esas cartas para realizar esa actividad también y enviarla. Ya también vamos a subir esto a la plataforma para que ustedes se guíen por aquí. Buena tarde y hacer la actividad.